Soy Roberto Herrera, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, en Aguascalientes, México. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el paradigma de la educación tradicional y el paradigma de la educación moderna. Es muy importante tener en cuenta, para hablar de estos elementos, que vamos a tomar como referentes a Ken Robinson, Salman Khan y a Curtis Johnson. Vamos a intentar inicialmente una definición de lo que se consideraría por un paradigma educativo tradicional y luego por un paradigma educativo actual. Y finalmente cerraremos con la presentación de algunos planteamientos para el debate y las conclusiones generales. Es muy importante entender lo que es en este caso un paradigma educativo. Cuando hablamos de paradigma, en este caso significaría todo un conjunto de referentes que han determinado una sociedad, han determinado una época, el pensamiento de toda una sociedad de una época. Cuando estamos hablando del paradigma educativo tradicional, pues podemos pensar que son las concepciones con las cuales se viene manejando la educación, la concepción respecto al alumno, al docente, a la ciencia, etc. Y también en este caso el paradigma contemporáneo sería, o el paradigma actual, serían aquellos de alguna manera referentes que en este momento con los cuales se está moviendo pues, o está tendiendo a moverse la educación. Quiero hacer una claridad acá, que cuando hablamos del paradigma actual no significa que el paradigma tradicional ya no exista. De alguna manera existen elementos del paradigma tradicional que están vigentes y que están generando precisamente una crisis dentro del sistema educativo, que es lo que vamos a continuación a comentar. ¿Cuáles son las características entonces del paradigma educativo tradicional de acuerdo con las concepciones de los autores que acabo de mencionar? La educación dentro del paradigma tradicional no ayuda a incentivar la creatividad, sino todo lo contrario. De alguna manera castra la creatividad, castra esa imaginación, castra la intencionalidad que tienen los niños por explorar y por conocer. Y es que la educación tradicional, que impera aún, está castrando las posibilidades de que los niños sean, de que los niños y los jóvenes encuentren las posibilidades para potencializar todos sus conocimientos y todas sus capacidades. Entonces, esta educación tradicional castigaba y generaba temor frente a algo que es clave dentro de la ciencia, dentro de la investigación, y es la equivocación, es el error. La ciencia se mueve con base en el ensayo y en el error. Los profesores, algunos eran algo soberbios, se recibía el castigo físico. ¿Qué castigos habían en esa época? Pues primero que todo la famosa regla. El reglazo, el golpe. El golpe en la mano. ¿Por qué se golpeaba al estudiante? ¿Qué hacía? De pronto porque no atendía el llamado del profesor, que formaran, que hicieran silencio, o de pronto que no se llevaba alguna tarea, algún trabajo. La educación tradicional estaba basada en la repetición, en la memorización de datos y no daba opciones a errar. Por ejemplo, en la ortografía, si el muchacho era fregado, entonces no lo vuelvo a hacer, llénenlo 10, 15 veces, aparte de los trabajos que había que hacer. El riesgo a la equivocación es algo que de alguna manera se castigaba, se señalaba y se estigmatizaba el error, se anulaba la posibilidad de asumir el riesgo como una forma de acercarse al conocimiento. Cuando el niño a través del tiempo va creciendo, va perdiendo esa capacidad para asombrarse, va perdiendo esa creatividad. Entonces ahí vemos lo pernicioso que es el sistema educativo tradicional, que va castrando esa creatividad, ese asombro y esa posibilidad de aceptar el error como vía para el conocimiento. Otro elemento clave de la educación tradicional es que tiende a privilegiar determinadas ciencias, determinados conocimientos por encima de otros. Entonces se privilegian lo que son las matemáticas y se deja como subalternas las artes y las humanidades.
Entonces es una clase estática con un profesor que simplemente está frente a sus estudiantes y se encarga de repetir a un grupo de alumnos para que ellos memoricen y capten y asimilen lo que el profesor o el maestro les está diciendo. Es un modelo de aula no flexible y donde las clases ya están muy programadas. Hay una jerarquía también muy planteada, una relación vertical entre maestro y estudiante. Vemos que el conocimiento se apropia a los estudiantes del conocimiento desde la memorístico, con la repetición de datos, de fechas, etc. Es un rasgo y una característica de la educación tradicional. Y la forma de evaluar o corregir o cambiar de alguna manera el comportamiento e intentar generar procesos que no los habría en la educación tradicional, desde mi punto de vista. Entonces esa manera de corregir el comportamiento es a partir del castigo. ¿Cuál otro castigo? Cuando el profesor se exaltaba demasiado, el jalón de pelo y de oreja y hasta patadas. Y se limita el ámbito educativo al maestro al frente con el tablero, con el marcador o la tiza, dando una lección, y el estudiante con una actitud, digamos, receptiva solamente, donde no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de interactuar y no hay posibilidad de abrirse al conocimiento desde la experiencia, por ejemplo, sino el conocimiento está en los textos, está en los libros, y ahí es donde el estudiante se los tiene que apropiar, es desde ese elemento. Este modelo, este paradigma educativo tradicional ha empezado a hacer crisis. Y entonces es desde esa crisis en que comienza a pensarse en una educación desde otro paradigma, y es un paradigma más moderno, más contemporáneo, más ajustado a las actuales circunstancias. Este paradigma contemporáneo se relaciona directamente con las revoluciones tecnológicas actuales, es decir, con las TICs. Esto empieza también a generar un proceso de crisis dentro de la educación tradicional. Debemos repensar los principios fundamentales bajo los cuales educamos a nuestros hijos. Esos principios hay que renovarlos, hay que replantearlos. Segundo, hay que reinventar la educación. Tercero, no podremos superar la crisis educativa actual con el modelo tradicional vigente en las aulas. El paradigma actual surge de la crisis de la educación. ¿Cuáles son esas características de la crisis contemporánea del sistema educativo? Uno, que el sistema ya no puede seguir anclado en un modelo laboral tradicional de la revolución industrial. Se requiere un individuo que se acomode, se ajuste a los nuevos requerimientos laborales de la época contemporánea, donde uno de esos requerimientos fundamentales es un individuo que piense de manera multidimensional y de manera flexible, que sepa utilizar los recursos electrónicos para crear, para innovar, para producir. Que el sistema educativo actual no brinda las competencias ni las habilidades necesarias para el mundo de hoy. Entonces, ¿cuál es ese mundo de hoy? Un mundo marcado por la revolución tecnológica. Entonces, ¿qué tipo de educación actual es la que está surgiendo? Se necesita adaptar la enseñanza a un ritmo de vida y a un ritmo de transformaciones socioeconómicas que se están dando en este momento. Segundo, un ritmo y una forma y un estilo de aprendizaje más emocional, más vivencial. Hay que cultivar la diversidad y la heterogeneidad. No podemos seguir pensando de manera unidireccional, sino hay que abrirse al pensamiento a distintas dimensiones, adaptar y aceptar la innovación como un elemento clave en el desarrollo del pensamiento y el desarrollo del conocimiento y el desarrollo de las dinámicas educativas. El futuro es digital, necesitamos educar pensando, proyectándonos y pensando al futuro. Entonces, los estudiantes, los jóvenes actuales pertenecen a esa esfera de esa revolución digital, donde los docentes debemos adaptar nuestra enseñanza a ese modelo. Por lo tanto, sabemos que la creatividad en este momento constituye una competencia fundamental que es necesario desarrollar en las escuelas.
necesitamos repensar nuestra concepción del conocimiento, necesitamos repensar nuestra concepción del joven, necesitamos repensar nuestra concepción de lo que significa el saber, el aprender. Entonces, en este momento se quiebra el paradigma tradicional y empezamos a pensar en el paradigma moderno, en un paradigma contemporáneo, adaptado a las actuales circunstancias. Y sobre todo también hay que empezar a mirar la integración de las distintas disciplinas, es decir, la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad, donde haya un diálogo entre las distintas ciencias y donde el joven empiece a pensar su realidad, a concebirla desde esas distintas, de un ámbito más amplio, desde una perspectiva más amplia. Las nuevas tecnologías precisamente nos permiten sacar la educación y la dinámica educativa de las aulas de clase. Hay que explorar otros escenarios, hay que explorar otros saberes. Como dice Salman Khan, llevar una experiencia deshumanizante a convertirla en una experiencia humana. Entonces hay que convertir realmente la dinámica escolar en una experiencia realmente humana. Bien, entonces, la nueva educación, el nuevo sistema educativo, el nuevo paradigma necesita romper esa jerarquía no solamente en las ciencias y los saberes, sino necesita romper la jerarquía maestro-alumno y empezar a tener diálogos más horizontales, diálogos más democratizadores. Las nuevas tecnologías ayudan a esto con los blogs, con los foros, generando redes, etcétera, etcétera. Entonces el centro de la educación y el centro del conocimiento ya no va a ser el aula de clases. La plataforma tecnológica nos permite en este caso rediseñar nuestro modelo de clases. Entonces podemos pensar en una educación más personalizada, más individualizada, pero a la vez donde haya trabajo en equipo, donde haya un sentido de colaboración. Si no hay sentido de colaboración, trabajo en equipo, colectividad, es difícil hacer ciencia. Sabemos que la ciencia se desarrolla a partir de la colectividad. Entonces, la enseñanza y el aprendizaje de la nueva generación debe ser fluido, multidimensional, colectivo, solidario, trabajo en equipo, y no puede ser visto desde una perspectiva lineal. Por eso las nuevas tecnologías y el trabajo online nos ayuda precisamente a este objetivo, al cumplimiento de este objetivo. Las nuevas tecnologías y los nuevos docentes que surgen y que se desarrollan a la par de ese desarrollo deben enseñar al estudiante a conocer y a explorar su potencial. Yo dejaría para debate un punto y es el siguiente. En la educación tradicional se sostiene una estructura jerárquica entre las asignaturas que deben ser vistas. Yo diría que actualmente también hay cierta jerarquía que hay que empezar a revisar, aun cuando está inmerso, se está surgiendo más bien el nuevo paradigma. También hay cierta jerarquía que hay que empezar a trabajar y que democratizar. En conclusión, primero, actualmente nuestras sociedades viven ancladas en los vestigios aún de lo que es el paradigma tradicional en educación. Segundo, diría que la creatividad constituye la competencia fundamental de los actuales paradigmas a nivel educativo y a nivel social. Tercero, la actual educación que existe aún en algunas instituciones que se basan en la educación tradicional castra el conocimiento, el asombro y la creatividad y no la estimula. Además, también impide la posibilidad de que el estudiante sienta que a partir de la equivocación se puede dar una vía y un camino para aprender. El otro elemento clave que me parece que vale la pena comentar y es que es necesario revisar nuestra concepción de lo que es la inteligencia. ¿Quién es ser un ser inteligente? ¿Quién es un ser inteligente? ¿Aquel que repite y memoriza o aquel que sabe crear? ¿Aquel que ve sus realidades de distintos planos? Entonces yo dejaría hasta ahí esos elementos para el debate y pues nos veremos en una próxima oportunidad. La sensación que mi padre tiene de la educación es una sensación agradable, de esa educación que tuvo es una sensación agradable. Siempre nos daba temor de ir por los profesores. El miedo por los profesores.
Conociendo la educación actual, ¿qué diferencia se encuentra entre esa educación que mi padre recibió y la educación actual que reciben sus nietos y sus bisnietos? En primer lugar, que ya no hay motivo de maltrato y un profesor no puede ir a tocar a un niño, a golpearlo, ni a maltratarlo, ni a castigarlo. La tecnología que se utiliza hoy en día, un niño ya coge un celular, un teléfono celular o un computador y busca sus tareas, entonces no había nada de eso. Entonces así, en 1949, En 1949, cuando la letra con sangre entraba. Le tocaba así, Bueno. a las patadas. Padre, muchas gracias. Oigo, Bueno.